¿no? Y la lección nos habla bastante acerca de que existen dos caminos y que nosotros tenemos que elegir. Y es en esa elección donde cada uno de nosotros libramos batallas que a veces pensamos que tienen que ver con el exterior, pero sin duda alguna es una batalla que estamos librando nosotros mismos en nuestra mente. Así que voy a dar inicio a este tema refiriéndonos primeramente qué es la mente y qué tiene que ver con el corazón. ¿Sabían que la palabra corazón en la Biblia se menciona 743 veces? 743 veces se menciona la palabra corazón y nosotros podemos recordar versículos que nos dicen, hijo mío, dame tu corazón, cuando vemos también que Dios nos ofrece un corazón de carne y nos habla también como ahorita en Proverbios acerca del corazón, pues saben que de estas 743 veces que se menciona el corazón en la Biblia, muchísimas veces lo hace en un contexto de que el corazón representa nuestra mente y generalmente se designa al asiento de diversas actitudes, emociones e inteligencia. Entonces, ahora sabemos que cuando la Biblia nos menciona de corazón, no precisamente se está refiriendo al órgano, ¿verdad? Muy generalmente se refiere a esa voluntad y a esa conciencia que reside en la mente, es decir, en nuestro cerebro. Y aquí podemos ver algunos ejemplos donde encontramos el corazón, donde se expresa acerca del corazón en la Biblia y referido a algunas situaciones, a algunos personajes, para entender un poco más y entrar en contexto de lo que vamos a hablar. Dice aquí que en Génesis 25 se mencionaba de Abimelech la sencillez de corazón. ¿A qué se refería? Bueno, se refería no que tuviera un órgano sencillo, ¿verdad? Porque el órgano es bastante complejo, el órgano, el corazón como tal, sino que se refería a la sencillez de corazón, es decir, a la honestidad de las intenciones de qué, de actuar, de las intenciones de la voluntad que se encuentran en dónde, en la mente de Abimelech en ese caso. En Éxodo 8:32 también vemos que se menciona acerca del corazón y del endurecimiento del corazón del faraón, ¿sí? El endurecer el corazón indicaba una actitud de qué? De rebeldía contra Dios. Entonces aquí vemos una vez más cómo el corazón tiene que ver, o sea, con la mente y con las actitudes. En este caso, de manera negativa, ¿ok? En el tercer ejemplo tenemos en Josué 2:11 cómo se refiere Rahab al pueblo de Jericó. Dice que el corazón de los habitantes de Jericó había desmayado. ¿Qué significa esto? ¿Que les dio un infarto? ¿Que se desmayaron? No, ¿verdad? Hablando en este contexto, el corazón representaba el temor, ¿sí? O sea, el corazón desmayado representaba el temor y el terror que se había apoderado de quién? Del pueblo de Jericó al saber que Dios había vencido y que el pueblo de Israel sería favorecido por él. Y ellos empezaron a sentir temor porque vieron ahora sí que iban a ser vencidos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo se puede utilizar este concepto y cómo se refiere a nuestros sentimientos, nuestras emociones, el cómo enfrentamos las circunstancias, las intenciones reales de nuestras actitudes, nuestros pensamientos. En Ezequiel 11:19 dice que un corazón de piedra, ¿sí? O sea, nos habla acerca de un corazón de piedra. ¿Y qué significa esto? Pues obviamente un corazón de piedra va a describir un estado de insensibilidad. O sea, una piedra, una roca no tiene vida. Y entonces aquí se refiere a una insensibilidad de tipo ¿qué? Espiritual y algo también que es trascendental en este tema es que cuando se refiere a un corazón de piedra es insensible, pero también es indiferente, indiferencia moral. A eso se refería en Ezequiel 11:19. Entonces podemos ver cómo tiene varias connotaciones cuando hablamos de los sentimientos del corazón o de los estados del corazón. Tenemos también en Proverbios que se puede expresar sabio de corazón o en Marcos que se puede expresar también como cavilaban en sus corazones. ¿Esto qué significa? Es una muestra
que se atribuía al corazón el asiento de la inteligencia. Entonces, el asiento o donde residen la inteligencia, las emociones, los pensamientos, los sentimientos de temor, la conciencia, la insensibilidad o sensibilidad espiritual, es donde, en la mente, ¿no? Es en el cerebro, un órgano precioso, un órgano súper complejo que muchas veces no se alcanzaba a entender cómo funciona al 100% porque es un órgano maravilloso donde residen todas estas, todo esto que hemos mencionado, y es el órgano, ahora sí, al que se refiere cuando hablamos del corazón, se refiere a el cerebro, pero como tal, no como también el órgano literal, sino lo que hace el cerebro, ¿no? El pensar, el, el poder analizar y todo ello, ¿no? Entonces, entendido esto, pues ahora tenemos que, vamos a entrar a esa batalla que sucede en nuestro corazón y por qué Dios nos insiste tanto en, hijo mío, entrega tu corazón, hijo mío, yo puedo transformar tu corazón. ¿Por qué? Porque saben que dentro de nuestra mente es donde comienza a cultivarse el mal. Sí, sabemos que nosotros tenemos una naturaleza que tiende a hacer el mal, a pensar en cosas negativas, a sentir placer en lo que no agrada a Dios. Entonces, todo eso comienza a hacerse grande o a tomar la importancia en nuestra mente. Y bueno, les decía que podemos decir que tenemos una batalla espiritual, que vivimos en un conflicto entre Dios y Satanás, a quién vamos a servir, pero todo comienza desde nosotros mismos. Así que muchas veces podemos externar y decir, bueno, es que el enemigo de Dios es Satanás, o es que por causas externas yo sufro y entonces peco, pero en realidad el origen de todo se está dando dentro de nosotros mismos. Y podríamos decir que nosotros somos nuestro propio enemigo. Por ello también se menciona aquí en este versículo algo, bueno, es un versículo bastante conocido en Marcos 7, 20, 23, que nos dice que Jesús está enseñando que lo que sale del hombre es realmente lo que es impuro, es decir, lo que contamina, que que sale del hombre, ¿no? Se está refiriendo a lo que está en donde, en nuestra mente. ¿Sí? En nuestro cerebro, las verdaderas intenciones. Y dice ahí que porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, o sea, no del órgano, sino de nuestra mente, salen que los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, o sea, el planear todo esto, el adulterio, la infidelidad, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. ¿Dónde está? En mi vecino, en el hermano de aladito, en la iglesia. ¿Dónde está? En nosotros. Primeramente está en nosotros, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas salen de nuestra mente y contaminan al hombre, es decir, lo hacen impuro. Y estos son obras, por ejemplo, que robar, pues ya es una acción, ¿no? Pero todo lo que se estuvo pensando y planeando en nuestro cerebro, pues nos habla de que hay una batalla por hacer el bien y por hacer el mal. Y entonces, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos mantenernos espiritualmente activos y conectados de Dios y permanecer y todo esto que es tan importante, nos damos cuenta que a veces no podemos, ¿sí? Que como decía Pablo en Romanos 7:19, decía Pablo, porque no hago el bien que quiero. ¿Cuántos nos enfrentamos con esto todos los días, no? Porque no hago el bien que quiero, o sea, ya sé, no es cuestión de que no sepamos qué es lo bueno, qué es lo malo, sino la cuestión está y reside en nuestra mente, ¿sí? En que nuestra voluntad está afectándonos, ¿sí? Nuestro peor enemigo muchas veces es nuestra voluntad, porque no hago lo que quiero, lo que bien, o sea, el bien que quiero, sino que hacemos el mal, ¿verdad? Y entonces sentimos esa presión, esa, ese dolor de la consecuencia de estar pecando y de estar pensando mal y de hacer cosas malas, sí, pero también de repente nos sentimos indignos a Dios y sentimos que damos un paso y retrocedemos 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo está pasando en nuestra mente.
Saben que la voluntad, les voy a leer aquí el significado de voluntad, es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer cosas o tener cierta conducta, ¿ok? La capacidad, esa capacidad Dios nos las ha dado, a ninguna otra criatura se la ha dado. O sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo comportarnos, cómo va a ser nuestra conducta, ¿ok? Y entonces, para que nosotros podamos tener un acto voluntario, tenemos dos cosas. Primero, tener conciencia de una situación, ¿ok? Y entonces elegir. Por lo tanto, esa voluntad es la capacidad que me mueve a hacer estas cosas de una manera como consciente, es decir, pensada, o sea, que yo elegí porque en mi mente estuve pensando que era lo mejor, tomé la decisión y entonces intencionalmente y conscientemente realizo o me comporto de tal forma. Y es ahí cuando tenemos esa batalla espiritual, porque ¿dónde se toman las decisiones? En nuestra mente, ¿verdad? Y entonces aún sabiendo lo que debo de hacer, hago lo que no es bueno. Y saben que este tema lo hemos visto una, dos, tres veces, ¿no? Cuando nos hablan acerca del control de la mente, de la temperancia, el dominio propio, de la voluntad, del negarse a uno mismo. Claro, claro. Pero ¿saben qué? El día de hoy quiero resaltarles que es más importante este tema que otros tiempos, que en otros tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca estamos bombardeados, ¿sí? El enemigo ya se está quedando, ya está acercando el fin. Yo no sé quién de ustedes ya siente que el final se está acercando, ¿sí? Se siente, se percibe. Tenemos señales, ¿ok? Sabemos que Jesús no tarda, ¿sí? No sabemos, no creo que pasen más de 5 años, no sé. Sabemos que no tarda y que estamos entonces viviendo en tiempos críticos. Y Satanás pues le queda poco tiempo para convencer, para engañar, para hacerte sentir indigno, para que no experimentes la gracia y el amor de Dios. Hoy más que nunca somos bombardeados para perder lo más importante, que es que nuestro corazón, nuestra mente. Sí, por eso es que Dios insiste tanto, tu corazón, yo dame, hijo, tu corazón, todo tu corazón, porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿sí? Porque ya no son ataques que todavía nosotros decíamos, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, yo veía alguna cosa que era como de manera indirecta y nos metían ciertas ideas, ¿no? Pero ahora ya todo es más directo, ¿sí? Satanás ha planeado una serie de cosas para que el ser humano pierda la conciencia, ¿sí? Y si pierdes la conciencia, pues, ¿qué vas a decidir? Está también empeñado en afectar que nuestro discernimiento, ¿sí? ¿Y qué más? Y nuestra voluntad. Por eso se habla de que en los últimos días la batalla, esa batalla espiritual va a ser de adoración. ¿A quién vas a estar adorando? ¿Y de dónde viene la adoración? Pues de la mente, ¿no? Entonces, esta conciencia, el discernimiento y la voluntad están siendo cada vez más afectadas. Y saben que, como dice aquí, Dios no violenta nunca la conciencia. Dios es tan respetuoso, Él te deja decidir, incluso hasta dice que llama a la puerta de tu corazón y tú eres el que decides, el que le abres, ¿no? Dios respeta todo, ¿sí? Y no violenta la conciencia, al contrario, Él te ayuda a transformar tu mente para que seas apegado a Dios, ¿sí? Para que seas como Él. Pero el enemigo recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de muchas cosas. O sea, Satanás ha planeado todo para que tu mente no sirva a Dios. Ha planeado desde cómo iba a destrozar tu familia, tu infancia, aquellas personas que han tenido experiencias duras, difíciles, ese mal viene de Satanás, ¿sí? Desde tu hogar fragmentado, ¿sí? Desde heridas de abandono, heridas emocionales, heridas del alma. Dios está planeando con violencia y con violencia te ha tratado de que tu mente esté enfocada
en otras cosas y que no se pueden concentrar en la palabra de Dios. Pero también lo está haciendo de una forma más directa y ahorita les voy a mencionar cómo. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles. Eso estaba pasando anteriormente, ¿no? Y sigue sucediendo para imponer leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Pero yo quisiera agregar el día de hoy que además de las autoridades religiosas y civiles, está utilizando la tecnología para imponer leyes humanas a la ley de Dios, ¿sí? Vivimos en un tiempo de peligros morales y todos estamos expuestos cada día. Hay un desorden moral que si en los tiempos de Elena de White nos está diciendo, imagínense ahora, o sea, muy grande, un desorden moral que nosotros llamamos depravación. Se ejerce con una influencia sensual, diabólicas, por hombres y mujeres. ¿Y qué dice ahí? Que dicen ser que cristianos, ¿no? O sea, no estamos refiriéndonos a quien no conoce a Jesús, sino que ya estamos viendo como muy normal todo eso, incluso incluso las personas que conocen de Jesús, ¿sí? Ese es el riesgo. Y bueno, ¿cómo nos está atacando Satanás en estos tiempos y por qué es que debemos de poner muchísimo cuidado y muchísima atención de si algo está pasando en nuestra vida espiritual, si no me puedo mantener firme, si me estoy sintiendo indigno? ¿Será que la tecnología está teniendo algo que ver? ¿Será que la presión, la inmoralidad es más fuerte y me está afectando y nos va a afectar a esta iglesia? ¿Sí? A esta iglesia que es tibia. ¿Sí? ¿Será que viene de por ahí esto? Entonces, vamos a analizar bien lo que está sucediendo. No digo que la tecnología sea mala, ¿verdad? Pero Satanás se aprovecha de lo bueno y lo transforma. Y detrás de eso está él maniobrando un plan para distraernos. ¿Y para qué? Para robarnos nuestra concentración de Dios, para robarnos nuestra conciencia, para robarnos esa libertad que Dios nos ha dado, ¿sí? Dice que el secuestro de nuestra libertad, es decir, se nos está sustrayendo progresivamente la capacidad de decidir, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Bueno, al menos parece normal, ¿no? Pero yo sí me he estado dando cuenta últimamente que al momento de usar las redes sociales o el internet, se me está imponiendo algo, ¿sí? Que yo trataba de evitar, ¿no? O que quizás por ahí algo está sucediendo que me están imponiendo, me están influenciando mi ética, mi moral, mi identidad. ¿Qué está pasando? Saben que hay o sea, un Big Data que es como toda la información que tú tienes. Cuando tú buscas algo en internet, tú dejas una huella, ¿no? Se va dejando esa huella de lo que estás buscando, del contenido que te gusta. Ellos empiezan a dar cuenta de todo esto. Y entonces se hace un Big Data con toda esta información. Y entonces el gobierno, poderes económicos y las empresas que controlan el Internet y todo el Internet, pues resulta que sabe mejor que nosotros mismos nuestros gustos y nuestras preferencias. Y por ello, ¿qué? Por ello, le gusta controlar nuestras preferencias. De tal modo que cuando creemos elegir, son los famosos algoritmos los que realmente lo hacen. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Bueno, que hay algunos algoritmos que son como ciertas, bueno, no sé exactamente los conceptos como tal, pero son como ciertas referencias de lo que quién eres, en dónde estudiaste, entonces, qué fotos publicas más, en dónde te detienes un poquito más a ver información. Entonces, todo eso como que comienza a ser mucha información, de tal forma que al momento de entrar en internet, en las redes sociales, ellos ya saben lo que estás buscando. Y si tú te habías propuesto, por ejemplo, si tienes alguna debilidad, por ejemplo, las compras por internet, ¿no? O alguna debilidad que sea, no sé, consumo de contenido que no agrade a Dios. O sea,
Y tú dijiste, Señor, me pongo, o sea, bien contigo, ya no quiero hacerlo, vamos a hacerlo juntos, quiero que tú controles mi vida, ok. Pero te metes a internet y como te conoce en internet más que tú mismo muchas veces, pues te va a empezar a qué? A bombardear de lo que tú ya habías decidido dejar, ¿ok? Entonces, no sé si vean la magnitud de la gravedad de lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? O sea, por eso la ética está cambiando la forma en la que tú estás pensando lo que es correcto, lo que es malo, o incluso hasta tu identidad. Sí, te están robando hasta tu identidad, ¿no? Te están secuestrando la libertad. Yo comentaba con Isaí una vez que cuando estábamos, estaba notando esto, por ejemplo, estás en Instagram y de repente, sin querer, quizás ni estabas viendo tú, quizás estás platicando y te quedaste en una imagen o en algo, pero el internet lo percibe como que te interesa y la siguiente publicación es de lo mismo y así no. Entonces, realmente somos libres. Creo que Satanás está utilizando todo esto para bombardearnos, para quitarnos el tiempo y para hackear nuestra mente. Por eso es de suma importancia que entendamos que hay una batalla espiritual en nuestra mente, pero que en estos tiempos es todavía más agresiva, ¿sí? Porque la mente está siendo hackeada. Y se han estudiado, el avance de las neurociencias nos está mostrando que en realidad eso de que una mente autónoma, una mente libre y todo eso que son mitos que humanistas, que lo único que se necesita, o sea, es nuestro cerebro que tiene neuronas, que pasa señales y comparte información. Pero que la idea de tener una mente libre y autónoma, eso se puede cambiar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, se está tratando de sustituir la tecnología, que nosotros no seamos los que tomamos las decisiones, sino lo que nos están imponiendo, lo que nos aparece en Internet, ¿ok? Y no sé, a veces pensamos, ay, qué casualidad que me apareció esto, ¿no? Y hasta nos da miedo, como si el enemigo pudiera meterse en nuestra mente y saber en qué momento voy a voltear a ver el teléfono, en qué momento estoy débil para ver eso y que esto me distraiga de Dios, ¿sí? O que caiga en una tentación. Entonces, esto es bastante grave y debemos estar conscientes de lo que está pasando. La pérdida de la integridad de conciencia es un hecho. Y saben que el espíritu de profecía lo sabía. Ahora perder la integridad de conciencia es mucho más fácil, ¿sí? Estar consciente es saber quién eres, saber tu propósito, en dónde estás parado, ¿sí? Pero si se está perdiendo esto, ¿cuál será el resultado? Dice en Mente, Carácter y Personalidad que cuando ustedes pierden su integridad de conciencia, cuando perdemos esto, nuestra alma llega a ser el campo de batalla de Satanás. Nuestra alma, o sea, nuestra vida, nuestra mente. O sea, dejamos que Satanás entre y Dios salga, ¿sí? O sea, nuestra mente se vuelve un campo de batalla de Satanás. ¿Y entonces qué pasa? Perdemos la paz, el gozo, el amor genuino a Dios. Y entonces comienza a haber temores, dudas que paralizan nuestras energías y nos llevan al desánimo. Verdaderamente eso es lo que está pasando. Solamente tú sabes lo que pasa cuando estás solo. Solamente tú sabes lo que estás meditando en estos momentos. Y Dios conoce esos pensamientos profundos que te hacen actuar de un modo u otro. Sí, Dios sabe tu lucha y es más difícil mantenerse fiel, mucho más difícil. Quizás que en otros tiempos, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está siendo sustituida, o sea, es más fácil ser guiado por las percepciones humanas ahora, donde estamos invadidos de información, que antes, donde era un poco más directo y sabías diferenciar. Ahora lo malo se disfraza de bueno y es más complicado, ¿no? Entonces, la mente puede llegar a enfermarse. Dice que cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, que no están subyugadas a Dios, la mente se enferma, ¿sí? Y las cosas no se ven en su verdadera relación. Perdemos realmente lo que Dios desea.
¿Y qué pasa? Pues nos sentimos como que más, con más placer, se empiezan como a ejercitar otras partes de nuestra mente que nos generan excitación, nos generan placer y dejamos de buscar a Dios. Dice que la imaginación se sobreexcita y el ojo de la mente ve las cosas bajo una luz que distorsionada y falsa. Y entonces no es tan fácil discernir ya. Y entonces no es tan fácil dejar el control a Dios. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra conducta, obviamente se va a afectar. Y entonces el pecado pues va a ser mucho más fácil en nuestra vida hacerlo, ¿no? Y es que cuando estamos así confundidos, cuando dejamos que Satanás influya en nuestra mente de manera inconsciente, porque si yo les pregunto, ¿ustedes dejarían que Satanás controle su vida? Pues me van a decir que no, ¿verdad? Pero con todos estos bombardeos y si no estamos bien firmes, pues el que está dominando nuestros pensamientos es el enemigo. Y entonces, como estamos distorsionando ya todo, pues el pecado aparenta ser correcto y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, al menos tenemos muchas justificaciones, ¿no? Y entonces comenzamos a cometer pecados con mayor frecuencia y estos nos van hundiendo más y más y van haciendo más difícil que tengamos esa relación con Dios, ¿sí? Dice aquí que la mayoría, aún, o sea, la mayoría de los, aun cuando esté involucrada en actividades incorrectas, o sea, la mayoría de las personas, crea que está realizando algo muy bueno cuando hay esa enfermedad de la mente. Y dirán ustedes, ay, qué drástica, como que una enfermedad, o sea, ¿cómo puede ser diagnosticada así? Bueno, Dios lo dice, ¿sí? Y la mente y nuestra batalla es tan complicada porque nosotros tendemos a buscar el placer y la complacencia propia. ¿Y qué creen? Pues que el Internet nos da todo eso y rápido, ¿sí? El Internet, el Netflix, todo así rápido. Y ahora tenemos una pandemia que nos ayuda a estar todavía más tiempo conectados al Internet, a la tecnología y menos a Dios, ¿ok? El plan de Satanás es producir esto en abundancia. ¿Les parece coincidencia? ¿Ustedes creen que Jesús va a tardar mucho más tiempo? Creo que no. Ya sí, la tecnología se va a instaurar o se va a poner en el ser humano, que es lo que se está pensando en un futuro, que son los transhumanos, o sea, poquito, en poquito tiempo ya vamos a empezar a tener la tecnología dentro de nosotros y se va a empezar a sustituir nuestra toma de decisiones. La tecnología es la que está tomando las decisiones o las va a tomar en un futuro. O sea que este es un plan de Satanás que ya viene tramando, ¿sí? Y quiere llenar la mente de los hombres con deseos, diversiones, puro entretenimiento, alejándonos de Dios y alejándonos de nuestra introspección espiritual, es decir, de preguntarnos, ¿y cómo estamos? ¿Cómo anda nuestra alma? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Ok? Dice que el amor al placer es infeccioso. Entregada a él la mente, o sea, entregada a, a Satanás la mente, pues va a ser una destrucción, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, pues es lo que Él desea para nuestro bien. Dice aquí que entregada a Él la mente, corre de un lado para Él, otro siempre en busca de diversiones. Es entregado a quien, a Satanás. La obediencia a la ley de Dios va a contrarrestar esta inclinación y erige barreras contra la impiedad. Ay, estamos estancados en nuestra vida espiritual. Sabemos que puede ser que sí, ¿no? O sea, les comento que nosotros somos la iglesia tibia. Es complicado, es difícil a veces mantenerse firme, mantenerse en el camino con tantas distracciones. Saben que Dios no nos ha dicho que vamos a dejar de pecar, ¿sí? O sea, somos seres humanos con tendencias al mal, pero es muy diferente pecar a tener una vida pecaminosa. De repente podemos pecar, cometer errores, arrepentirnos y volver al Señor y Él nos perdona. Y de hecho las obras no es lo que nos va a salvar, pero sí nos dice Dios que un ejemplo o una forma de saber que estamos salvos, pues es cómo vamos obrando en nuestra vida, cómo está mejorando nuestra vida espiritual. Más bien, si está mejorando, si está estancada,
Recuerden que la vida espiritual es un crecimiento y es una madurez, pero de repente si vemos que no avanzamos y que al contrario estamos retrocediendo, pues hacernos esta pregunta: ¿por qué está estancada nuestra vida espiritual? ¿Qué está pasando? ¿Será que no he logrado librar esta batalla? ¿Tengo una batalla en mi mente que me impide hacer las cosas correctas? Bueno, es que nuestra mente está absorbiendo cosas negativas. Si permitimos que las exigencias y cuidados del mundo absorban todo nuestro tiempo y nuestra atención, entonces obviamente nuestras facultades espirituales de las que Dios nos ha dotado, porque somos hechos a su imagen, pues se van a debilitar. Necesitamos ejercitar, ¿sí?, lo que es de Dios, ¿sí?, esa percepción espiritual de Dios. En una mente completamente entregada a cosas terrenales, ¿qué pasa? Está cerrado todo acceso por el cual pueda entrar la luz del cielo, o sea, entrar sus palabras, entrar la palabra de Dios, escuchar cómo Dios nos responde, leer la Biblia y de verdad saborearla y sentir que Dios nos llama. Cuando estamos ahora sí que enfocados en cosas terrenales, inconscientemente puede ser, pues tenemos muy pocas probabilidades de recibir o ser receptivos a la palabra de Dios, ¿sí? A su gracia transformadora. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que su gracia es un regalo, que el perdón está ahí si nosotros nos humillamos, si nosotros nos arrepentimos de corazón. Lo sabemos, ¿sí? Pero una mente que está enferma o que está llena de otras cosas, con dificultad va a poder recordar esto o poder llevarlo a la acción, ¿ok? De repente quizás vean diapositivas que están un poco con muchas palabras, pero es que de verdad que Dios nos está hablando a través del espíritu de profecía y encontré que los mensajes son muy interesantes. Sí, por eso les comparto estos fragmentos del espíritu de profecía. Dice que los que han aprendido la verdad y no tienen obras correspondientes a su profesión de fe, están sujetos a las tentaciones de Satanás. Harán frente al peligro a cada paso que den. Son puestos en contacto con el mal, ven escenas, oyen sonidos que despiertan sus pasiones incontroladas. Están sujetos a influencias que los llevan a elegir el mal antes que el bien, porque no son puros de corazón. Yo todo esto, hermanos, leyendo todo esto, viene a mi mente todo lo que estamos viviendo. Creo que Isaí me estaba contando también del Netflix, que el dueño o las personas que lo planearon, pues tienen un propósito ahí oscuro, ¿sí? El hecho de poder ver series sin que se acabe y seguir una y otra y otra y otra, a mí me ha pasado. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Sí? Y luego, ¿cómo vemos que hay temáticas que tienen que ver con la ética o con la moral que no van de acuerdo a Dios? ¿Cómo se están tratando cada vez más normal? De tal forma que ya lo consideramos parte de normal, ¿no? Y todo esto es el plan de Satanás. Dice que en el mismo momento en que debiera ejercerse el poder de la voluntad, cuando se requiere firmeza para resistir el primer embate de la tentación, los veréis fáciles presas de los engaños de Satanás. Más bien, nos veremos presas de los engaños de Satanás, meros juguetes del diablo. Cada tentación está obrando ahora para llevar a aquellos que pretenden guardar los mandamientos de Dios a quebrantarlos. Qué fuertes palabras, de verdad. No sé si estás librando una batalla espiritual, si tienes alguna situación que no has logrado controlar, eh, Satanás se está divirtiendo, ¿sí? Dice aquí que llegamos a ser juguetes de Satanás. ¿Y qué hacemos? Bueno, si hemos detectado que en cierta parte, mitad de nuestra mente está por un lado, por el otro, Satanás, estamos dejándonos influenciar y estamos pensando menos en Dios y más en nuestros gozos y placeres, la pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay solución para mí? Quizás soy un caso perdido, ¿verdad? Quizás hemos pensado eso en nuestra intimidad.
hemos llegado quizás a pensar que no soy el cristiano perfecto, que soy indigno. ¿Saben qué? Por ahí no va, ¿verdad? Porque sabemos que el que nos da la salvación es Jesús, vino a pagar por nosotros y nos cubre con su manto de justicia, ¿sí? Nuestras obras no nos van a salvar, ¿ok? Pero en ese hoyo espiritual que nos encontramos, ¿hay solución? Claro que la hay, ¿sí? Pero debemos de comprender que o sea, para tratar esto, para solucionarlo, para pedirle a Dios que nos ayude, debemos de comprender la raíz, ¿no? O sea, los motivos. ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué veo esto que me causa placer, pero es de desagrado? O sea, ¿qué está pasando internamente? ¿Cuál es esa batalla real que se está viviendo en mi mente? Por aquí se mencionaba de las enfermedades. Cuando tenemos de repente gripa, vamos al médico y nos da paracetamol, nos da un antigripal para tratar los síntomas de la gripa, más no nos da el antiviral, o sea, para matar el virus, ¿verdad? Ok, entonces algo similar sucede con el pecado o con lo que hacemos de manera incorrecta. Es un error tratar de ser mejores, haciéndolo por nuestros propios esfuerzos, pero también em, queriendo cambiar nuestras actitudes, ¿no? Es bueno, es una buena intención, pero no es lo mejor, porque debemos de indagar, ¿sí? Y es que nos pasa muchas veces que cuando hablamos de pecado, típicamente pensamos en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, pecado, es decir, groserías o blasfemar, comer demasiado, la glotonería, pues es un pecado, pues estás faltando a tu cuerpo, ¿sí? Ver pornografía, por supuesto que es un pecado. Contar un chisme es un pecado. Mentir es un pecado, ¿sí? Ser infiel a tu esposo o esposa es un pecado, ¿ok? Son acciones, ¿ok? Matar, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que está llevando a esas acciones? ¿Sí? Lo que está llevando, lo que se está concretando aquí en el cerebro para decidir actuar de esa forma, esa es realmente la raíz del mal. Por lo tanto, el pecado incluye tanto la conducta como qué, como el motivo que la produce. O sea, ¿por qué me estoy portando así? ¿Por qué estoy viendo pornografía? ¿Por qué estoy comprando en exceso? ¿Por qué estoy comiendo mucho? ¿Por qué estoy siendo infiel? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me está provocando eso? Porque ese es el verdadero motivo, ¿sí? Eso es lo que está en mi mente. Esa es la batalla que vivimos. La parte del pecado que más necesitamos entender es la motivación subyacente de la conducta, el motivo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entender el motivo? Pues nosotros no lo vamos a comprender. Muchas veces ni siquiera lo sabemos. O sea, muchas veces actuamos de alguna forma y, y pensamos que estamos bien. Ni siquiera vemos que estamos mal. ¿Cómo voy a encontrar el motivo de algo que ni siquiera me he dado cuenta que está mal, ¿no? Entonces, aquí es cuando Dios tiene mucha importancia, independientemente de la condición en la que te sientas como estés, acude a Dios porque Él es el que es capaz de revelarte tus defectos, ¿sí? Dice esta cita que les revela, o sea, que Dios nos revela en su misericordia nuestros defectos ocultos, a fin de que puedan mirar en su interior y examinar con un ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón y notar lo que es mal. ¿Qué hacemos muchas veces? Vamos al psicólogo, ¿no? Y no estoy diciendo que no esté mal, no, que no esté bien ir al psicólogo, está bien ir al psicólogo cuando es requerido. Pero antes de ello, pues debemos de permitirle a Dios que nos ayude a ver, ¿no? A ver qué está pasando en nuestro interior, una introspección, ¿ok? Dice aquí que en su providencia el Señor pone a los hombres donde Él puede probar sus facultades morales y revelar sus motivos. Muchas veces pensamos, Señor, quiero saber, ¿ok? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues de repente suceden cosas, comentarios, situaciones,
pruebas donde Dios te va a estar revelando, ¿sí? Todo en lo que estás mal, ¿sí? A fin de que podamos mejorar, a fin de que podamos vencer con ayuda de Dios y que Dios pueda vencer en nuestras mentes. Dios quiere que sus siervos se familiaricen con el mecanismo moral de su propio corazón. Por eso es bien importante sincerarnos con Dios y primeramente con nosotros, reconocer qué está pasando, ¿sí? Y después hablarlo con Dios, abrirle nuestro corazón a Dios no solamente para pedirle, no solamente para agradecerle, sino saber que está aquí con nosotros y sacar todo lo que tenemos. Mira cómo soy, mira lo que hago, yo me siento así, o sea, realmente sincerarnos. Y Él es el que nos va a ayudar y nos va a revelar aquellas cosas que están mal en nuestra mente, ¿sí? Y obviamente su gracia va a ser suficiente para una conciencia que se siente culpable. Primero, si no te sientes culpable, acude a Dios. O sea, si no te sientes culpable, pero ves que tu vida espiritual no está mejorando, entonces acércate a Dios en oración y permite que Él te revele qué está pasando y por qué no encuentras paz y por qué no avanzas en tu vida espiritual. Una vez que lo encuentras y tienes esa conciencia de culpa o esa conciencia de que hiciste mal, la gracia de Cristo va a ser suficiente, ¿ok? O sea, Jesús es suficiente, ¿sí? Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón y la culpa oprime el alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acuérdate de que solamente Cristo basta para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Acercarnos a Dios en oración y de manera sincera orar de esta forma, ¿no? Y poderle pedir así, Señor, por favor, muéstrame lo que puedo comenzar a hacer ahora mismo para vencer esta tentación y mencionarla por nombre. Antes de ello ya debimos de haber pensado y identificado lo que está pasando, ¿no? Y cómo nos sentimos al respecto. Después también podemos orar, Señor, ayúdame a reconocer todo lo que entorpece mis esfuerzos para alcanzar la victoria. Que eso va a ser muy importante, porque cada vez que nosotros nos proponemos, ok, ya esta vez va a ser diferente, este día va a ser diferente, Señor, tú y yo vamos adelante, ¿qué pasa? Pues otra vez viene la tentación y caí y mi lado negativo de mi mente venció, ¿no? Entonces, si el Señor nos ayuda a reconocer esas actitudes, esas acciones que están entorpeciendo mis esfuerzos, pues va a ser mucho más fácil para la próxima identificar lo que está pasando, lo que me está llevando ahí para poder tener estrategias de vencer el pecado. Otra petición, Señor, ayúdame a reconocer los principios que conducen a la victoria. Otra vez recordar, reconocer esos principios, esos valores, ¿sí? Eso que tengo que hacer para mantenerme contigo. Y finalmente, y no menos importante, incluso es muy importante, esta última petición que debemos de hacerle a nuestro Dios es: ayúdame a reconocer los motivos que interfieren con mis esfuerzos para alcanzar la victoria. ¿Por qué no puedo? ¿Qué está pasando? Ayúdame a reconocer eso que pasa en mi mente, que no me deja concentrarme en ti, que no me deja adorarte de manera genuina, que no me deja disfrutar de ti, deleitarme en tu palabra. ¿Qué es ese motivo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos. Esto requiere que nosotros nos propongamos tener esos momentos de oración importantes con Dios y tener esa disposición también del estudio profundo de la Biblia. No basta con estudiar la lección, no basta con estudiar un devocional, no basta con estudiar un versículo. Cuando estamos librando esta batalla mental y cuando hemos conocido o hemos sido conscientes a través del Espíritu Santo que está en riesgo nuestra vida eterna, entonces debemos profundizar en el estudio de la Biblia, porque es de esta forma en que Dios nos va a responder y que nos va a responder a todas estas peticiones, ¿sí? El estudio de la Biblia. Y aquí quisiera mencionarles también de las herramientas seculares, que son estas ayudas psicológicas, algunos libros de superación, algunos libros que nos ayudan a entender cómo tratar con adicciones,
las terapias psicológicas son muy importantes porque saben que cuando tenemos una enfermedad de tipo mental que no nos permite concentrarnos en la palabra de Dios, muchas veces es necesario acudir con un profesional de la salud. Por eso Dios ha dotado con inteligencia, con capacidad, investigaciones que hay de personas que se han dedicado a estudiar cómo funcionan el cerebro, las emociones, los neurotransmisores, los químicos que produce el cerebro, que nos hacen sentir, que nos hacen tomar decisiones. Y es que esas herramientas Dios las ha tenido también, nos lo ha permitido para qué, para bien, ¿sí? Obviamente hay otras cuestiones que se separan un poco o mucho de la voluntad de Dios y hay que tener cuidado y decidir lo que vamos a leer o lo que vamos a, o la terapia en la que vamos a participar si queremos. Pero en verdad que muchas veces cuando nosotros acudimos a estos estudios que se han hecho, cuando entendemos cómo funciona nuestra mente a través de estas herramientas que son seculares, es decir, que no son bíblicas, ¿sí? Esto nos puede ayudar a entender todavía más la palabra de Dios. Si ustedes van a Proverbios, van a encontrar muchísimos consejos que tienen que ver con la parte psicológica, ¿sí? Con lo que pasa en nuestra mente. Entonces, Dios les va a dar esa madurez espiritual para las personas, no, les va a hacer saber cuándo requieren ir o acudir con un profesional porque ya su vida espiritual está estancada, ¿no? Que claro que Dios lo puede hacer, pero si su mente no está bien, ¿cómo es que ustedes van a poder sentir o cómo van a poder ser receptivos a la palabra de Dios? ¿Ok? Entonces, lo primero, oración, estudio de la Biblia, considerar estas herramientas seculares y otra cosa muy importante, escudriñado, analizar nuestra vida. Sí, eso también es básico, ahorita vamos a hablar de eso. Y la práctica, o sea, siempre escuchamos, es que tú no tienes el control, Dios lo tiene, suéltale el control de tu vida, deja que Dios tome el control de tu vida y de tu mente. Sí, sí, parece fácil, pero no lo es, no lo es, ¿sí? A veces es necesario o siempre es necesario practicar, ¿sí? En hacer nuestra parte. Una práctica es que a veces te sale y a veces no, y tienes que ser constante, ¿verdad? Primero tienes que permitir que Dios haga lo suyo, ¿sí? Dejarle a Dios obrar en tu vida, en tu mente, entrar en tus pensamientos, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es nuestra parte? La oración, el estudio de la Biblia, las herramientas seculares, escudriñar nuestra vida, ok. Pero no significa que el hacer nuestra parte nos va a salir bien a la primera. Dios nunca nos va a fallar, pero nosotros sí fallamos. Entonces, practicar esto, es decir, que todos los días tengamos una estructura para decir, bueno, ya voy a orar, tengo un estudio de la Biblia, voy a mejorar mis hábitos y cada día, aunque fallemos, al otro hacerlo, ser constantes y seguir permitiendo que Dios haga su parte, eso nos va a dar la victoria. Y analizar nuestra vida diaria va a ser también una tarea. Esa es una tarea para todos nosotros, incluido yo, ¿verdad? Este mensaje, este fragmento me pareció bastante importante cuando estamos hablando de librar esa batalla que está en nuestra mente. Ver qué estamos haciendo en nuestra vida diaria que nos está llevando a tropezar, analizar nuestra vida. Y dice así, el Espíritu de Profecía dice así: si el pueblo de Dios meditara con atención en las acciones de cada día y las revisara con cuidado, con el fin de llegar a conocer sus propios errores, analizar la forma pecaminosa de pensar, hábitos de vida, se conocerían mejor a sí mismos. A veces nos da miedo conocernos, ¿sí? Sabemos qué hacemos, sabemos qué estamos pensando, pero sentarnos y analizar, a ver, estoy pensando esto, híjole, está muy mal, pero enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar y aceptar lo que estamos haciendo, esos pensamientos, qué acciones nos llevan a hacer, a veces no es fácil, ¿sí? Y mucho menos hablarlo. Si no es fácil empezar a escudriñarnos a nosotros mismos, ahora hablarlo y ahora hablarlo a Dios o hablarlo a alguien de mucha confianza, no es fácil, pero es importante comenzar a analizar qué estamos haciendo,
¿sí? Hacer un recuento de nuestra vida diaria en todas las circunstancias nos va a ayudar a conocer nuestros propios motivos, los principios que nos están impulsando. Entonces, esta es la tarea para todos nosotros, analizar nuestro día. Esta revisión diaria de nuestros actos para ver si la conciencia aprueba o condena es necesaria para todos los que desean llegar a la perfección del carácter cristiano. Y agrega esto, los adventistas, o bueno, si no eres adventista, quien cree en Jesús, que intenten ser suficientemente buenos para el fin del tiempo de gracia, necesitan prestar atención cuidadosa a este consejo. Pero ¿sabes qué? No tienes que ser suficientemente bueno. Esforzarte, ese no es el objetivo, ¿verdad? Ser suficientemente bueno no es el objetivo. El objetivo es que Dios controle tu mente y de esa forma tú vas a vencer cada cosa que se te presente en la vida. Somos bombardeados, hay muchas distracciones, nuestra batalla espiritual está en nuestra mente, nosotros decidimos, no dejemos que otros decidan por nosotros, no dejemos que la tecnología llegue a nuestra vida de tal forma que nos imponga una manera de pensar. Siempre tenemos que consagrarnos a Dios todos los días para poder, que ahora sí que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestra luz y saber por dónde sí, por dónde no. Y si un día fallaste en tu comunión con Dios, al otro día le echas ganas, ¿sí? Como conclusión, quiero compartirles este mensaje. Todos tenemos facultades que nosotros podemos usar para percibir, ¿no? Dice que nuestras facultades perceptivas aumentarán en poder y agudeza si nuestro ser entero, o sea, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, está consagrado al cumplimiento de una obra santa, o sea, está enfocado, ¿sí? Si estamos enfocados, si estamos conscientes, entonces va a ser mucho más fácil. Y la invitación es que tomemos en cuenta estos consejos, ¿sí? Que tomemos en cuenta el consejo, que reflexionemos, que estemos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, que somos bombardeados, pero que sin duda alguna Dios es más fuerte que cualquier cosa. Y entonces nuestra tarea es esforzarnos al máximo, ¿sí? Dios siempre nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque sabe que se necesita valentía en estos tiempos. Necesitamos serle fieles y no es así nada más de a gratis, ¿verdad? ¿Cuántos deseamos ser como Daniel en el foso de los leones? ¿Cuántos admiramos a Daniel o a David con Goliat? Qué valentía, ¿sí? Qué fe de Daniel, qué valentía de David, qué fe. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera ser así, pero no vemos lo que los llevó a eso, ¿no? Y eso es una batalla de todos los días, ¿sí? Es algo que requiere esfuerzo, constancia. Y obviamente, lo más importante es que tenemos a Jesús y que mediante su gracia, solamente mediante Jesús, solamente mediante su gracia podemos alcanzarlo. No, si es por nuestros propios esfuerzos, no, si quieres cambiar una actitud y es mañana voy a hacerlo diferente, olvídalo, va a ser un día, 2 días. Tienes que poner tu vida en las manos de Jesús, en el lugar correcto, para que entonces Él rija tus pensamientos, ¿sí? Y que puedas ser perfecto en tu esfera como Dios lo es en la suya, ¿ok? Entonces, sí podemos llegar a tener esa perfección, pero seamos conscientes que es un proceso y que si tú has cometido el peor de los pecados y te sientes indigno, Dios te ama y te cubre con su manto y no tienes que creer que estás perdido, porque Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a morir, Él ya murió por tus pecados, simplemente tenemos que aceptarlo y vivir con Él todos los días para que ni las más fuertes tentaciones ni los tiempos más difíciles que vengan nos puedan vencer en nuestro propósito. Que Dios les bendiga.